Buenos días, estimados hermanos que nos acompañan a través de esta transmisión de este Presbiterio Grijalva Usumacinta. Damos gracias a nuestro Dios porque el día de hoy, día especial para cada uno de nosotros, donde adoramos al Señor, como nos dice la Biblia, como el primer día de la semana, o llamado también el Día del Señor. Quiero que estén en sus lugares, ahí donde están en sus lugares puedan inclinar su rostro mientras yo leo este pasaje que dice de esta manera: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amantísimo Padre, en esta mañana damos gracias a ti, que nos concedes la oportunidad de poder glorificarte. Y ahora, Señor, acepta nuestra adoración y permite que este orden de culto que será desarrollado sea para glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta ocasión, con gozo adoramos a nuestro Dios a través del himno número 32, que se titula Oh Padre Eterno Dios. Oh Padre Eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud de cuanto tú nos das con sin igual amor, hallando nuestra paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor el corazón, y aquí nos puedes ver que humildes a tu altar venimos a ofrecer precioso don. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz y tu bondad derrame en nuestro ser divina claridad para poder vivir en santidad. Amén. Continuando con nuestro orden de culto, tenemos una oración de intercesión a cargo del presbítero Luis Alberto Javier Cruz. Y sabemos que si le pedimos alguna cosa al Señor, Él nos escucha conforme a su voluntad. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, queremos pedirte en esta hora por cada uno de nuestros hermanos y amigos que han sido afectados por las lluvias últimamente y que están, Señor, pasando por una situación difícil. Sabemos que son muchísimos, Señor, que están atravesando por estas circunstancias en las cuales se han visto desprotegidos y que también, Señor, han tenido que salir de sus casas, han tenido que, Señor, estar en algún lugar por protegerse de las lluvias y así también poder tener a su familia asegurada. Aún en medio de estas cosas entendemos, Señor, que tú tienes el control, que tú estás, Señor, por ellos, que has sido su refugio, has atendido sus necesidades, has consolado,
ha fortalecido a todas estas familias y que lo seguirás haciendo, pues es tu promesa. Queremos rogarte, Señor, que seas también con nuestros amigos, nuestros hermanos que también, Señor, están siendo afectados por esta enfermedad de COVID-19. Algunos, Señor, ya están en proceso de recuperación, otros están todavía hospitalizados y hay otros que también se ven afectados porque están siendo contagiados. Queremos rogar tu misericordia, tu bondad para cada una de estas personas, familias que tienen que salir de sus casas para poder trabajar, ganar el pan diario. Señor, cúmplase tu palabra, que tú eres su amparo, su fortaleza y su pronto auxilio en las tribulaciones. Entendemos también que hay otras personas de otros países, como son países centroamericanos, Señor, en las que también se ven afectados por las lluvias, por tormentas, huracanes, en las cuales han perdido sus propiedades, sus casas, y algunos, Señor, se han visto desprotegidos y algunos han perdido la vida. Señor, queremos rogarte por todos estos hermanos y amigos que se encuentran allá, para que seas tú, Señor, quien les ayudes, para que seas el consuelo, seas la fortaleza, el auxilio en estos momentos. Queremos rogarte para que sigas, Señor, consolando a todas estas familias, de manera también que pueda ser el consuelo, la fortaleza para aquellos que han perdido, Señor, a sus seres queridos, porque de una u otra manera han enfermado, se han visto también afectados por alguna situación sobrenatural o cualquier circunstancia que se le haya presentado. Sabemos que están dolidos, que están, Señor, desesperados, preocupados, pero también tenemos la seguridad de que tú les ayudes, para que les consueles, les fortalezcas y ellos tengan la confianza de que no están solos, sino que tú estás con ellos. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que también están ayudando, que están llevando, Señor, provisiones, medicamentos, que están sosteniendo a través de los recursos económicos, como son las iglesias, a otras asociaciones, otros grupos y aún, Señor, países que se unen a esta emergencia, a estas contingencias. Gracias, porque sabemos que a través de los medios que tú sabes usar, la ayuda puede llegar. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Queremos rogarte para que sigas también ayudando, para que la estabilidad económica de nuestro país, de nuestro estado, las comunidades y aún las zonas más marginadas también, Señor, pueda tener un control. Pues sabemos que es una manera de poder subsistir y de esta manera poder traer alimento a nuestros hogares, a las personas que también están sufriendo, y de esta forma, Señor, queremos ponerte en tus manos para que seas tú quien obres de manera poderosa y de esta manera se cumple tu palabra, que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias te damos por todo y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Tenemos la lectura bíblica a cargo del presbítero Carlos Mario Pineda Pérez. Invito a que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo número 16, del versículo 1 al versículo número 11. Esta lectura la vamos a leer en concierto. Ustedes allá en sus casas se unen a la lectura juntamente conmigo. Salmo capítulo 16. Se titula Una herencia escogida. Leemos: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres.
Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Palabra de Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. En este momento cantemos juntos el nombre de nuestro Dios a través del himno 268, que lleva por título Canción del Espíritu. Señor te envuelva con su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale a Jesús tu vida y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo, Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo, Cristo, llénanos de ti. Bien, después de tener un momento de comunión con nuestro Dios a través de la alabanza, vamos en esta ocasión a escuchar el mensaje a cargo del presbítero Anastasio Priego Navarro. Bueno,
buenos días, amados hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana, allí donde tuvimos la lectura en el Salmo número 16. Y voy a repetir un par de versículos e invito a que usted pueda seguirle con su vista. Dice la palabra del Señor: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por este día donde tenemos la oportunidad de adorarte como familia, como iglesia, en nuestros hogares. Ruego, Señor, en este momento tu guía, tu dirección para que tu iglesia sea edificada. Bendíceme en la exposición, te lo ruego por Cristo Jesús. Amén. Una relación que da confianza es el título de este tema. La palabra del Señor dice en el Salmo 16, o nos muestra una experiencia muy cercana de David con Jehová de los ejércitos. Pero la idolatría en el tiempo del rey David, autor de este salmo, era normal en las naciones que estaban alrededor de Israel. Para esta nación, para Israel, era un peligro latente de que como nación se desviaran del Dios verdadero imitando a las naciones vecinas. Por lo cual, cuando Israel estaba a punto de entrar a Canaán, Dios hizo que Moisés recapitulara la ley, y esta recapitulación de la ley la encontramos en el libro de Deuteronomios. Y en este libro, en el capítulo 7, versículo 5, encontramos el siguiente exhorto de Dios hacia Israel: mas así habéis de hacer con ellos, hablando de las naciones que habrían de conquistar. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Ahora, Dios menciona las razones que son de peso por la cual Israel debía cuidarse. El versículo siguiente, el versículo 6, dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te escogió para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. David, amados hermanos, era consciente de esto, por lo cual dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Un comentarista bíblico llamado Luis de Salem en algún momento dijo en su libro a los Salmos: ¿de qué pide David ser guardado? ¿De qué pide David ser guardado? Y responde: de la influencia de ideas paganas y atractivas y seguidas por muchas personas en el contexto de Israel. Basta también dar un vistazo a los reyes de Israel para que nos demos cuenta de cómo distintos reyes en Israel dieron la espalda a Dios y se fueron tras los ídolos. Hoy no es la excepción. Muchos tienen sus propios ídolos en quienes depositan su confianza. Puede ser el trabajo, el dinero, el poder. Algunos se refugian en los placeres idolátricos como el sexo libre, alcohol, drogas. El problema con ellos es que tendrán un final muy triste y doloroso. Este salmo nos muestra entonces cómo David, en vez de confiar en los ídolos, confió en el Dios verdadero, en el Dios de las Escrituras. Y nos muestra cómo debe ser nuestra relación con Él. Para ello entonces podemos verlo en tres momentos. En primer lugar, mi relación con Dios. En segundo lugar, mi relación con los hombres. Y por último, mi esperanza presente y futura. Veamos entonces el primer aspecto, mi relación con Dios. De esto voy a abundar un poco más. La forma en que podemos relacionarnos con Dios en gran medida depende de cuánto le conozcamos. El Salmo 19
versículo 10, dice así: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Vuelvo a repetir: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cuando decimos que conocemos a alguien, normalmente, si escuchamos su nombre, nos viene a la mente sus facciones. Y cuando es una plática, o cuando en una plática surge el nombre de dicha persona, se evocan algunas de sus cualidades, o caso contrario, también algunos de sus defectos. Y esto es normal, ya que cuando conocemos a alguien, lo relacionamos con su nombre. El salmista afirma esta realidad al decir de Dios: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y amados hermanos, David, el cantor de Israel, conocía a Dios muy cercanamente. El Salmo 16 da evidencia de ellos, ya que habla de Dios con 3 nombres. Nombres con los cuales él estaba familiarizado, y en consecuencia con esos nombres tenía una relación muy estrecha, es decir, con Dios mismo, reflejado en sus nombres. El primero de ellos es Dios, que cuando se encuentra en el original, la palabra que allí aparece es Elohim, que significa el fuerte o el poderoso. El fuerte o el poderoso. En algunas versiones de las Biblias aparece el nombre Elohim con el nombre de Dios, o se traduce como Dios, y en otros se traduce como Señor. Pero viene de la raíz que significa poder. De allí entonces que Dios aquí representa a ese Dios fuerte y poderoso. David mantenía una relación estrecha y confiada con Elohim, el Dios fuerte y poderoso. El verso 1 da evidencia de ellos. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame, oh Elohim, porque en ti he confiado. ¿Cuántas adversidades vivió David? Desde su aparición en la escena bíblica, vemos a un jovencito que no ostentaba confianza en sí mismo. Se dice de él que era de hermoso aspecto, y que Samuel, cuando fue en busca del que sería el ungido de Jehová, creyó por un momento que Eliab, hermano de David, sería el escogido por Dios para ser ungido. Pero conocemos la historia, no fue así. Más adelante, cuando David enfrentó a Goliat, David se acercó al rey Saúl y se dio el siguiente diálogo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Hasta allí pareciera que el poderoso es David. Pero sigue diciendo la escritura: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Vemos entonces que no hay una autoconfianza. David, aunque ha nombrado que él ha matado leones u osos, es una realidad que su confianza estaba puesta en el Dios de los ejércitos de Israel. Y sigue diciendo la Biblia, añadió David: Jehová, que me ha librado de
de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Ahora, vean entonces que David tenía una relación muy cercana a Dios, una relación estrecha en quien tenía puesta su confianza. Es este Dios que se describe en el versículo 1 como Elohim o Él, el Dios poderoso que lo libró del león y del oso. Y amado hermano y hermana, tenemos un Señor poderoso que nos ayuda a lidiar con nuestras adversidades. Hoy muchas personas pueden estar pasando por dificultades. Por muy grandes que se vean estas adversidades o complicaciones en la vida, Él pelea por nosotros. El Dios poderoso, Elohim. Y podemos decirle como David: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Para ello, amados hermanos, se necesita conocerle. Y es aquí entonces donde David nos muestra otro nombre de Dios, Jehová, el cual significa yo soy el que soy. Y Jehová representa el nombre propio de Dios, tal como se reveló a Israel en los actos poderosos de liberación. Recordarán cuando Israel estaba en la esclavitud. Dios se manifestó a Moisés con el nombre de Jehová, con el yo soy. Pero este nombre, amados hermanos, nos habla del Dios autoexistente, que se vale por sí mismo, que no necesita de nada ni de nadie para existir, quien a diferencia de nosotros, que fue necesaria la intervención de nuestros padres para que llegáramos a ser o para que llegáramos a existir y en consecuencia a ser lo que somos, Dios no es así. En otras palabras, nosotros somos el resultado del amor de nuestros padres, quienes nos concibieron. Y a diferencia nuestra, Dios existe por sí mismo. Y en ese Dios que existe por sí mismo, en el gran yo soy, era quien David confiaba. Y como tal, amados hermanos, Dios se reveló a Israel para sacarlos de la esclavitud. Ese Dios existente en sí mismo, por sí mismo, se presentó al pueblo de Israel para liberarlos de la esclavitud. Piense por un momento en Moisés, cuando estuvo delante de los ancianos de Israel y ante el faraón. ¿Cuántos dioses tenía esta nación pagana? ¿Cuántos dioses fueron elaborados en manos de los siervos del faraón? ¿En cuántos dioses habían puesto ellos su confianza? Puedo pensar por un momento que Faraón apeló a cada uno de ellos de acuerdo a las plagas que Dios envió contra los egipcios. Sin embargo, amados hermanos, Jehová el yo soy, el autoexistente, lo derrotó con 10 plagas para que al final, que fuera derrotado, liberara a Israel y éste le rindiera culto en el desierto. De la misma forma puedo decir, a nosotros Dios en Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado. La Biblia dice: el que hace pecado, esclavo es del pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Dios en Cristo trajo libertad a nuestra vida. Allí mismo en San Juan nuestro Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y más abajo también en el capítulo 8, versículo 36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y amados hermanos, ese gran yo soy, que trajo libertad de la esclavitud a Israel, fue el mismo que nos trajo libertad a nosotros del poder del pecado. Y es necesario
que nosotros procuremos vivir una vida que le agrade, porque Él ha puesto todos los elementos para que nosotros seamos liberados del poder del pecado. Por lo cual puedo decir, Dios no nos libertó de la esclavitud para que regresemos nuevamente a Egipto. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Por lo tanto, entonces, si Dios nos ha hecho verdaderamente libres, esto se tiene que hacer evidente en nuestro día a día. Porque si esto no es así, como dice Primera de Juan, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el que ha sido libertado por Cristo no vive en una constante de pecado, sino que por el contrario se duele por el pecado y huye de él. Es una realidad que nosotros, como dice Hebreos capítulo 12, somos asediados por el pecado. Pero allí mismo el autor dice que nosotros nos despojemos de todo peso y de pecado. Y cuando dice que nos despojemos, hay una responsabilidad de parte del creyente, de parte del pueblo de Dios, para alejarse del pecado. Cristo nos ha dado los elementos para lograrlo, pero también nosotros somos responsables en nuestra santificación. Y es aquí entonces donde Pablo dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Cómo estás viviendo hoy en día? ¿Tu vida está siendo un reflejo de que vives en la verdadera libertad? Porque si esto no es así, pueden ser por dos razones. La primera de ellas es porque no has nacido de nuevo. Y de esto podemos decir, Dios tiene la oportunidad en esta mañana, o te da la oportunidad en esta mañana para que tú te acerques a Él arrepentido. Pero también la segunda opción es que tú hayas descuidado tu relación con el Señor. Que tú digas: yo soy salvo, sin embargo he descuidado mi comunión con el Señor. No oro, no leo la Biblia, no procuro una relación estrecha con el Señor. Recuerden que David, el hombre que es llamado conforme al corazón de Dios, con todos los salmos que escribió, en algún momento también él desvió su mirada del Señor. Como dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. David también quitó los ojos de Dios en algún momento y él fracasó. Pero, amados hermanos, tenemos un Dios de toda gracia que nos invita a volvernos a Él. Nuestra relación con Dios en este sentido es con ese gran yo soy que trae libertad, esa verdadera libertad en la cual podemos disfrutar una relación estrecha con Él. Porque, amados hermanos, Cristo nos libertó para que ahora seamos siervos del Señor. Y es que el tercer nombre con que David se relaciona en este salmo con Dios es con el nombre de Señor. Y Señor aquí se traduce de la palabra Adonai, aquel que significa que tiene una autoridad sobre todo y todos. Adonai, entonces, amados hermanos, en las versiones de nuestra Biblia, por ejemplo, la Reina Valera se traduce como Señor, y así lo encontramos en el verso que acabamos de leer. Versículo 2: oh Jehová, oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. David entonces mantiene una relación con Dios, y una relación donde él hace una diferencia entre Dios y consigo mismo. Dios era la relación que David muestra aquí, era la de un súbdito delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solamente en este salmo,
En el Salmo 110, versículo 1 y 2, se da evidencia también de esto. Cuando allí dice David proféticamente: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, David, que fue rey, guardó una actitud humilde y sumisa delante de Dios. Dios siempre para él fue Adonai, fue Señor, fue el que está sobre todos y encima de todas las cosas. Como dice también el Salmo 103, Dios estableció en los cielos su trono y gobierna sobre todos. Y amados hermanos, si Dios gobierna sobre todo y David lo entendía, él entonces asumió una actitud de sumisión y humildad diciendo: dijo el Señor, dijo Jehová a mi Señor. Y cuando habla mi Señor, sin duda está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, al cual lo tenía como su Señor, es decir, que estaba encima de él. Hoy muchos quieren tener una relación con Dios, no para servirle, sino para servirse de Él, o para que Él sea como su siervo. Muchos le piden a Dios como si fuera un esclavo, y es un error garrafal. La teología de la prosperidad de alguna manera promueve este tipo de actitud, donde prácticamente se le exige a Dios que ellos sean prosperados. Quieren manipular a Dios con malas interpretaciones de la Escritura. Y amados hermanos, nuestra relación con Dios debe sustentarse en lo que Él es. Y Él es fuerte y poderoso. Él es autoexistente. Él es libertador. Dios es el Señor soberano que tiene autoridad sobre todo. Relacionarnos con Dios entonces de esta manera nos ayudará a relacionarnos correctamente con el prójimo. Y aquí podemos tomar en dos direcciones esa relación con los hombres. Dios, puedo decir, nos diseñó seres sociales para vivir en comunidad. Esto se ve aún en su iglesia para representar su diversidad y a la vez su unidad, y le llama su cuerpo. Somos un ente social. Con esto en mente, Dios llama a su pueblo a tener cuidado de con quién relacionarnos. Sin duda, Dios nos hizo para interactuar con todo el mundo, y es recomendable para nosotros relacionarnos con todos. Sin embargo, Dios nos invita a tener cuidado. Por ejemplo, Proverbios capítulo 1, versículo 10 dice así: Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y aquí hay una serie de acciones con las que el proverbista previene a su hijo y le dice: no consientas. Vean lo que dice allí en Proverbios 1:10 y consecutivamente de manera rápida. Allí está hablando de personas que invitaban al hijo del rey a que acecharan sin motivo al inocente, que hicieran riquezas extorsionando a las personas. Es más, llevando a estas personas a la misma muerte. Por lo cual el proverbista dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y hoy podemos decir, o Dios nos dice a nosotros: hijos míos, no dejes que la presión del grupo te domine. No permita ser controlado por la corriente de este mundo. En este salmo David muestra con quién le gustaba interactuar. Si debemos tener cuidado del impío, también David nos muestra cómo nosotros debemos relacionarnos o con quién relacionarnos. Y puedo preguntar ante esta realidad: ¿cómo es tu relación con los incrédulos?
Tienes la capacidad de conectarte más con ellos que con el pueblo de Dios. David resalta las cualidades de los que eran su complacencia o con los que les gustaba estar. Y esto, amados hermanos, de alguna manera puede motivar nuestro corazón a reorientar nuestra vida. El versículo 3 dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Algo importante de mencionar es que el concepto de santidad asusta porque nos reconocemos pecadores. Sabemos que Dios nos llama a santidad, pero este concepto de pronto como que genera cierto morbo o temor porque sentimos que no damos el ancho. Sin embargo, es algo a lo que Dios nos llama. Él dice: sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y lo mismo sucede con la integridad, que podemos decir es parte de esa santidad. Es necesario procurarla cada día a pesar de nosotros mismos. David había resuelto hacerlo. Y si usted pasa al capítulo 17, el versículo 3 dice así: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Y cuando leemos esto podemos decir, bueno, este hombre es íntegro. Pero sigue diciendo: he resuelto que mi boca no haga transgresión. Él decidió no pecar. En cuanto a las obras humanas, sigue diciendo: por la palabra de tus labios yo me he guardado de la senda de los violentos. Esos violentos que invitaban al hijo del proverbista y le decía: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Lo cual implica, amados hermanos, que hay una responsabilidad de cada hijo de Dios de saber con quién relacionarse, con quién interactuar, porque de alguna manera la influencia que ellos ejerzan sobre nosotros habrán de conducirnos en algún momento en la dirección que ellos mismos siguen. Puedo decir entonces que la mayor satisfacción de David era Dios, y en segundo lugar su pueblo santo, o el pueblo santo de Dios. Así que nuestro mayor anhelo debe ser Dios. Para muchos, sin embargo, el supremo bien, como dice allí el versículo 2, no hay para mí bien fuera de ti. Para muchos ese no es el supremo bien. Por el contrario, unos se aferran, o el supremo bien lo encuentran en los placeres del mundo. Unos se aferran a su trabajo como fuente de beneficio, como si en él encontraran todo lo necesario para la vida. Sin él el mundo se les cae encima. Para otros, su mayor bien es el poder, que puede ser encontrado en una posición de privilegio, de liderazgo, ya sea en una institución pública o privada. Se puede ver claramente en la política, tanto nacional como internacional. Los roles de esta persona cambian, pero su motivación y mayor bien es el mismo, el poder. Y en consecuencia, en ese poder que se vuelve un tipo de ídolo, encuentran su paz. En el fondo, entonces, podemos encontrar otra raíz de pecado, que es el deseo de control. Y así podemos ir buscando, pero lo que quiero enfatizar es que para muchos su mayor bien no es Dios. Para la iglesia del Señor debe ser Dios, ya que para muchos también su mayor placer o su mayor bien es la superación académica o la intelectual. En ella depositan su esperanza, se sienten seguros de saber todo lo que saben, y sin embargo tenemos que recordar lo que dice la Escritura: la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez,
el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. En pocas palabras podemos decir lo que dice Eclesiastés: todo es vanidad. Por lo tanto, la mejor relación que nosotros podemos tener es con Dios. Sin duda, es importante interactuar con el pueblo de Dios, que es el segundo elemento con el cual nosotros debemos procurar, y como dice también en el Nuevo Testamento, dialogando con ellos con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero vivimos en un mundo caído, y como tal, entonces, al vivir en un mundo caído, todos fracasamos, en algún momento fallamos. De allí la importancia de que como pueblo de Dios interactuemos para que, como dice Pablo también, nos estimulemos al amor unos a otros. Debemos motivarnos unos a otros para no ser vencidos por el pecado ni por Satanás. Sin duda que los placeres del mundo, los bienes del mundo, para muchos es el mayor bien. Pero vean que en David encontramos una mezcla de todos esos bienes. David era rey, sabio, inteligente, dirigió una nación que económicamente llegó a ser una potencia. Su gobierno en ese sentido fue próspero, pero ninguna de estas cosas era su mayor bien. Él dijo: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. De esta relación estrecha entonces depende nuestra esperanza. Nuestra esperanza para el tiempo presente, pero también nuestra esperanza para el futuro. Relacionarnos con Dios correctamente conlleva bendiciones presentes y futuras. Dice la Biblia: Jehová es la porción de mi herencia, y de mi copa tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ahora, aquí encontramos varios beneficios que lo voy a resumir. En primer lugar, mi esperanza para el tiempo presente, si es Cristo, o es Cristo por una razón: porque Él me instruye en la vida. Dice el verso 7: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en la noche me enseña a mi conciencia. Qué importante es esta parte. ¿Cuántos de nosotros necesitamos el consejo de alguien que nos ame? De alguien que procure nuestro bien. Hoy muchas personas viven estresadas, preocupadas, afanadas. Y muchos procuran el consejo de Dios, pero no lo encuentran. Y no lo encuentran sencillamente porque no van a las Escrituras. Pero si usted tiene una relación cercana con Cristo, con Dios, hay una promesa de que Él le instruirá. En segundo lugar, es mi esperanza para el presente porque Él es un acompañante fiel. Dice el salmista en el verso 8: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. El hecho de que Dios estuviera a la diestra de alguien significaba protección y fortaleza. Era alguien que te acompañaba en el camino. ¿Recuerda aquellos dos discípulos que iban en camino a Emaús? Cuando Cristo se les apareció, Él les iluminó con las profecías, con la ley, hasta que llegaron al lugar donde iban. Las vendas de los ojos se le quitaron y entonces entendieron que era Cristo. Ahora, ese acompañante fiel está con nosotros, como dice aquí: porque está a mi diestra, no seré conmovido. No sé cuál sea tu circunstancia, si es difícil o no, pero si Cristo es tu compañero, dice que no serás conmovido. En tercer lugar, porque Dios es la fuente de mi gozo. Versículo 9, en la segunda parte dice: porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma.
una porción de la Escritura dice, estar siempre gozosos. Y la pregunta, bueno, ¿y cómo estar siempre gozosos? Tengo problemas, hay muerte, hay tristeza, hay dolor. Y la única forma en que nosotros podemos tener gozo es que Dios esté a nuestra diestra. Y si Él está a nuestra diestra, Él es la fuente del gozo. En el Nuevo Testamento se dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo. El gozo viene de Dios, y si Dios está con nosotros, podemos estar siempre gozosos, aun cuando las circunstancias sean adversas. Y por último, mi esperanza para la eternidad. Dios no solamente es mi esperanza, lo que yo espero para el presente, sino también lo que espero para el futuro. Hoy muchas personas están sufriendo por la separación de un ser amado. Uno de ellos se ha adelantado en el camino a la eternidad. Pero tener a Dios de nuestro lado conlleva un beneficio para la eternidad. Dice la Escritura, mi carne también reposará, escuche, confiadamente. Mi carne reposará confiadamente. Verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol o en la sepultura, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y aquí también proféticamente se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no quedó en la sepultura. Él resucitó al tercer día. Pero porque Él resucitó, porque Él vive, también los que han partido confiando en Jesucristo vivirán y resucitarán en el día final para gloria eterna. Como dice el profeta Daniel en el capítulo 12, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a las multitudes como las estrellas a perpetua eternidad. Mire que si no es maravilloso tener una relación cercana con Dios. No solamente hay esperanza para el presente en el tiempo del dolor, de la tristeza, de las dificultades, sino que también nos garantiza un lugar en la eternidad. Dependiendo entonces cuál sea mi concepto de Dios, así seré yo. Pero este concepto no es algo abstracto, no es un conocimiento intelectual. Santiago dice que los demonios conocen las Escrituras y tiemblan. Y no se trata de ese conocimiento intelectual, sino un conocimiento que habla y nos lleva a una intimidad con Él, a una relación cercana entre dos partes. Y en el caso del Salmo 16 se nos muestra esa relación de Dios con David, pero que también se nos invita a nosotros a entrar en ese tipo de relación con Dios. Lo que aprendimos entonces de Dios en esta mañana contrasta con lo que somos. Mientras Dios es Elohim, es fuerte y poderoso, nuestra condición es de fragilidad. Porque pronto pasan y volamos, dice el salmista, nuestros días. Mientras Dios es autoexistente, sin principio ni fin, nosotros existimos por su voluntad, por medio de nuestros progenitores. La seguridad entonces viene por confiar en el único y verdadero Dios, en lugar de los muchos dioses, como en el caso del contexto de Israel en el tiempo de David. Pero hoy también puede ser que usted tenga su propio Dios, su propio ídolo: dinero, poder, placeres como el sexo libre, drogas, relaciones ilícitas, lo que sea. Pero ese ídolo te puede llevar a perpetua confusión. Yo te invito entonces a que tú mantengas una relación estrecha con aquel que nos llevará también a la eternidad. Dios te bendiga. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con gozo entonamos el himno número 330. Cristo está conmigo. Después de gozarnos en esta mañana a través de la adoración a nuestro Dios, al mismo tiempo de ser edificado a través de la palabra, vamos a concluir este orden de culto con el presbítero William Gómez Romero. Oramos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites poder tener este tiempo de comunión contigo. Te rogamos, oh Dios, que la adoración que tu pueblo ha brindado a la gloria de tu nombre sea perfeccionada y aceptada delante de tu presencia. Sigue edificando nuestras vidas a través de tu palabra, te lo rogamos, y guarda nuestros corazones. Te lo pedimos en la gracia de Jesús. Y que el soberano y eterno amor de nuestro Padre Celestial, la gracia del eterno Hijo y la guía del Santo Espíritu Divino sea con la Iglesia del Señor desde hoy y para siempre. Amén.